de terminar de hablar de este equipo transdisciplinario o de entenderlo también, ¿no? El abordaje neurológico y qué es un gesto motor, porque muchas veces hablamos del gesto motor y a veces perdemos las bases, ¿no? Las definiciones, el concepto inicial. Y después estrategias para el seguimiento de estos pacientes. Hay muchos protocolos, hay muchas formas de poder de trabajar a estos pacientes. Uno le va a dar las ideas y más que nada le queremos dar lo que uno trabaja o lo que uno lo hace cotidianamente, ¿no? Así que bueno, vamos a estar, bueno, Gabriela Colabella, Cecilia Bersano y quien le habla, Magdalena Veronesi. Y acá nos pareció interesante, antes de empezar, de decir que yo no pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me toca vivir quiero hacer mi diferencia. Y esta oración me parece muy importante en estos tipos de pacientes, que a veces son rehabilitaciones tan largas a veces en algunos pacientes, que capaz nos llevan 2 años, 3 años, ¿no? O a veces nos llevan mucho más. Y a veces parece que ese poquito que hacemos no hace nada, pero para el paciente es mucho, ¿sí? Y también es mucho para nosotros, porque a veces que el paciente pueda sonreírnos o movernos la mano para saludarnos, para nosotros eso es todo un mar, ¿no? Y fue gotita a gotita que fuimos construyendo ese mar. Y para poder seguir avanzando, vamos a pedir a Lu y a Sol que nos hagan unas preguntitas para que así nosotros los conocemos a ustedes también, ¿sí? Así que bueno. La primera, para que nos vayamos conociendo, es, en un equipo transdisciplinario, ¿el líder determina la estrategia de rehabilitación? ¿Sí o no? Acá es para que, también acá, depende si pudimos trabajar en un ambiente transdisciplinario también, ¿sí? A veces es difícil encontrarnos en ese ambiente, ¿sí? A ver qué contestan, si pueden, ahí está. Bueno, un no un 60% y un sí un 40%. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ver la otra preguntita. Bien. Bien. Ahora va a venir. La otra pregunta es, en el equipo interdisciplinario o transdisciplinario, ¿las estrategias no requieren coordinación? A ver qué nos contestan. Sí. A ver. Bien. Bueno, un sí un 69% y un no un 31%. Bien, buenísimo. Y después la última preguntita para seguir conociéndolos a ustedes, que son bastantes, pero bueno, queremos más o menos tener una idea. Es tipos de pacientes crónicos que atienden la práctica diaria. Acá pueden marcar varias. A ver, pusimos las que más nos parecían, más generales. A ver, puede haber mucha más cantidad de tipos de pacientes, de patologías crónicas. Pero bueno, pusimos un poquito acá como para tener una idea, ¿sí? A ver qué atienden nuestros colegas, los médicos, los farmacéuticos a quién le dan los medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamentos manipulan más? A los bioingenieros también, fonoaudiólogos, ¿qué es lo que más trabajan? Muy bien, vamos a ver. Esta es la parte más de expectativa nuestra, ¿no? Para ver por dónde andan nuestros colegas. Uy, mirá, se ve, mirá, Celi. Sí. Paciente cerebrovascular, neuromusculares, fibrosis pulmonar, EPOC.
También llevo a la cabeza paliativo, mira, bastante paliativos, 33%, secuela de TEC. Postquirúrgico 53. Mira, también, bien. ¿Sí? Y trasplante, esos 8% es bastante, porque no es tan frecuente poder ser trasplantado y poder hacer esta parte crónica después de un trasplante, ¿no? Buenísimo. Bueno, bien. Bueno, nos dio una idea de nuestros colegas, por dónde andan, qué paciente atienden. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, esto del equipo interdisciplinario es trabajar en conjunto, ¿no? Unificar criterios. Surge en el año 1939, o sea que es un término viejo, pero que no sé si es tan fácil de conseguir hoy en día, de poder trabajar. En realidad, en el interdisciplinario hay un coordinador, un jefe superior, y luego los otros, ¿sí?, que están debajo de él, ¿sí?, trabajan en forma coordinada o mutua con el paciente. Y luego tenemos el transdisciplinario, en el cual acá el conocimiento es como una unidad. Acá sí ya no hablamos de persona o de profesión, sino del conocimiento que tiene cada uno, ¿sí? Y va más allá de la disciplina, porque uno puede ser kinesiólogo y tener también conocimiento de, no sé, de bioingeniería, o tener conocimiento de cómo armar una mesa, que parece algo tan simple, pero para la forma cotidiana que uno capaz trabaja con un paciente lo necesita. Entonces acá va con el conocimiento. Y fíjense que fue en 1994 que ya fue desarrollado este concepto, y todavía hoy en día es muy difícil encontrar un equipo transdisciplinario. Es más común un interdisciplinario en el cual hay un jefe y que hay una cabeza y luego los demás trabajan, y no acá el transdisciplinario, el cual son las ciencias, o sea, el conocimiento que se va desplazando, ¿sí? Tenemos conocimientos básicos y luego cada vez, ¿sí?, se van ampliando esos conocimientos, ¿sí? Partimos de lo más básico, los conocimientos, y vamos avanzando. Esto es lo más entretenido de poder trabajar, ¿sí? Y un trabajo en equipo, el paciente pluripatológico, crónico crítico, los problemas son complejos, por lo tanto vamos a tener que trabajar en forma conjunta, abarcativa y simultánea, o sea, varias disciplinas van a trabajar a la vez. Es imposible que solamente el kine esté trabajando, pues seguro que previamente el médico tuvo que dosificar algún fármaco, por lo tanto el farmacéutico también ahí estuvo trabajando, por supuesto que enfermería tuvo que acondicionar al paciente, o sea, algo conjunto para que yo, capaz como kine, pueda hacer a un gesto motor con ese paciente, o una terapista ocupacional, ¿no?, o una fonoaudióloga. Entonces el trabajo en equipo es una meta en sí mismo, sino que es el medio para lograr los objetivos propuestos, ¿sí? El trabajo en equipo entonces no es una meta, sino es el medio para lograr los objetivos, ¿sí? Y acá, cuando hicimos la pregunta si el líder, decía, en un equipo transdisciplinario el líder determina la estrategia de rehabilitación, y en realidad el que determina la estrategia de rehabilitación va a ser el equipo, porque cada uno de las disciplinas va a tener una visión sobre ese paciente. Yo como kine voy a tener mi visión, el fonoaudiólogo va a tener su visión, el equipo de terapia ocupacional va a tener su visión, o sea, todos vamos a tener una visión, y por supuesto que va a haber un coordinador general, alguien, como decía la clase pasada Damián, un referente que va a tener que ver todo, ¿no? Que va a tener que ver tanto al paciente como ver al equipo en general cómo está funcionando. Entonces ahí se establece, pero el que va a establecer la rehabilitación es el conjunto de todas las disciplinas en la cual, dependiendo de los objetivos que formemos también en conjunto. Y también tenemos que ver las estrategias en un paciente crónico, porque en esa va a entrar la familia, y en la familia tenemos que tener en cuenta que la familia va a ser recibida por una secretaria, por un recepcionista, por un vigilador, los lugares de recreación, los horarios de visita.
hay centros de rehabilitación en el cual la visita o la familia está todo el día con el familiar, y hay otros centros de rehabilitación que solamente están en los horarios a la mañana y a la tarde. Entonces depende también de cada institución. Y también va a depender que hay otras estrategias que tenemos que tener en cuenta del ambiente, el confort, ¿sí? En la cual, cómo está la habitación, ¿sí? Calor, frío, la compañía, la soledad, cómo se encuentra también la parte de ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes intervienen en este planteo? Bueno, algo habíamos visto la clase pasada, en la cual habíamos hablado de este pequeño abanico, ¿no? El paciente en el centro, y todos, enfermería, terapia ocupacional, familia, psicología, nutrición, kinesiología, fono, médicos, como que capaz son los que más vemos o capaz son los que más identificamos al principio, ¿no? Pero también entran en juego todos estos personajes. El encargado que va a recibir a la familia, el recepcionista, los farmacéuticos, los bioingenieros, el de mantenimiento, cocina y camareras, el camillero, maestranza, proveedores de gases medicinales, proveedores de productos médicos, administrativos, o sea, todos entran en juego y todos estamos trabajando en conjunto, en forma coordinada, todos para qué, para el bien del paciente. Entonces, todos necesitamos tener conocimiento de lo que hace el otro, ¿sí? Porque en sí vamos a saber cómo podemos resolver tal circunstancia para ese paciente, ¿sí? Yo tengo que también saber y cuidar el trabajo que hace, por ejemplo, un camillero. Si no está trasladando o ¿cómo es? Transportando, no me sale la palabra, transportando, pasar de una de la cama a la camilla, Transferencias. la transferencia, gracias Gaby, la transferencia, no me salía. Si la transferencia la hace en forma inadecuada para su salud, ¿no? Hay que avisarle, decirle, mira, lo mejor es esta posición, es ese ida y vuelta. No solo cuidarnos para el paciente, también cuidarnos entre nosotros. Si vemos que alguien de todo este abanico que, si uno quisiera poner, hay más gente todavía, más disciplinas que entran en juego. Si vemos que algunas de esas disciplinas, algunos de esos compañeros están en algún estado no depresivo, claro, angustioso o algo, también tenemos que preguntar qué pasa, ¿sí? Interesarnos, ser como una familia. Sí, Gaby. Yo a esto quería agregar que para mí me parece re importante la parte de gerencia de recursos, que son los encargados ellos de mandarnos la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque generalmente la historia clínica del paciente llega un día antes, donde nosotros podemos preparar todo el ambiente que necesita ese paciente, ya sea el fármaco, la comida, porque pasa que hay muchos pacientes que no comen de todo o que necesitan una comida especial, o sea que es re importante también la parte de recursos que nos llega la historia clínica antes para ir preparando todos los insumos, ya sean médicos, farmacológicos, y para que veamos cómo se va a preparar el equipo de rehabilitación, ¿no? Para esta tarea. Sí, es muy importante que eso nos llegue lo antes posible, porque como decís, también puede ser un paciente con elemento de contacto y hay que ver si la bacteria que tiene, el aislamiento de contacto, puede o no compartir la habitación con otro, bueno, si está ventilado o no, ¿no? Todos esos cuidados. También si viene con alguna prótesis o con algo también, una férula o algo, también tener todo eso es muy importante. Entonces, ante la segunda pregunta que habíamos hecho de que en el equipo interdisciplinario las estrategias no requieren coordinación, por supuesto que requerimos coordinación porque somos, como ven, muchas disciplinas que estamos en juego. Entonces tenemos que estar coordinadas, porque si no, yo como kine voy y le hago tal técnica y viene, no sé, el médico me dice, no, pero justo ahora está con, no sé, con hipotensión, uy, caramba, uy, no, pero se tenía que hacer un estudio. Bueno, o sea, tenemos que trabajar en forma coordinada y más que nada porque el paciente tiene 24 horas. Y en esas 24 horas el paciente tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que tenerlo recreativo, tiene que tenerlo activo, o sea, tenemos que coordinarnos porque el paciente no lo podemos atacar todos en el mismo momento, ¿no? Entonces, hay que tener una coordinación
por el paciente y por nosotros también, ¿no? Eso primordial. Y bueno, y en los cuidados progresivos tenemos, ¿qué tipos de cuidados progresivos podemos tener? Autocuidados, lugares en los cuales el paciente va a tener como su departamento en el cual se cocina, tiene su limpieza general, pero se autococina, se medica, o sea, puede manejarse, ¿sí? Cuidados domiciliarios, en los cuales ya ahí sí tengo más un control más sobre el paciente, cuidados ambulatorios, hospital de día, que es muy común también, ¿no? De hacerlo de lunes a viernes o 3 veces a la semana o 2 veces, depende. Cuidados mínimos, capaz solamente hay que tener cierto cuidado, solamente recordarle la medicación y nada más. Cuidados intermedios, cuidados intensivos, ¿sí? Y después está el cuidado prolongado o el progresivo, ¿no? Que ahí ya como que es el conjunto de todo. ¿Y cuáles son las ventajas de un modelo de cuidado progresivo? La accesibilidad, la utilización adecuada de recursos, tanto en cuanto a tecnología como humanos. Si yo lo tengo en forma crónica al paciente o lo tengo en una unidad que lo puedo gestionar en forma sucesiva, puedo, por lo tanto, a los recursos utilizarlos en forma adecuada. Trabajo en forma de equipo, tengo una visión biopsicosocial del paciente, porque acá ya me está interesando cómo es la relación familiar de la familia con el paciente, ¿no? Como para poder entender también cómo llevar el paciente en su rehabilitación. Y bueno, y obvio que al tener el paciente de forma progresiva, que uno ya lo conoce, también puede tener flexibilidad ante ciertas circunstancias, ¿no? Y las desventajas es que se necesita la fase de categorización, o sea, necesito categorizar al paciente. ¿En qué significa? ¿Qué paciente tiene más trabajo de enfermería, de kinesiología, de fonoaudiología? ¿Quién va a requerir más trabajo? Por supuesto es el paciente que estaría más crítico en ese momento, ¿no? ¿Y cuál es el que tiene menos tarea adicional, ¿no? Por todo el equipo interdisciplinario. Y después, las resistencias vinculadas al desconocimiento del modelo. Esto es lo que nos pasa cuando a veces empezamos a trabajar y vemos que otro colega o otro colega, yo voy en sentido a todo, para mí un colega también es un fono, es una terapista ocupacional, pues estamos en el equipo, todos somos colegas para ese paciente. Entonces, puede ser que capaz no tenga el conocimiento, ese desconocimiento del modelo de un paciente crónico, ¿no? Y dificultades para sostener estos encuentros o estos lugares interdisciplinarios, estos equipos interdisciplinarios. Porque como decía Damián, es difícil a veces que el equipo no se agote o que parte del equipo no se agote. Somos personas también nosotros, ¿no? Entonces también tenemos nuestra vida y nuestros problemas. Entonces a veces es necesario rotarnos con ciertos tipos de pacientes como para, capaz, si ese paciente hay que estar muy encima por las terapias que tenemos que hacer, bueno, y si en ese momento tal colega no lo puede soportar, bueno, cambio y que vaya con otro paciente, o sea, vamos intercambiándonos para poder sostener lo interdisciplinario, ¿sí? Para poder ayudarlo entre nosotros. Entonces, acá aparece un paradigma, porque el del paciente crítico conocemos todo. Tenemos qué evaluación, qué diagnóstico, qué tratamiento, tenemos todo, o sea, como que, podemos encontrar, entramos y encontramos de todo. Pero en el paciente crítico crónico empiezan las dudas, porque tenés cuidados domiciliarios, tenés pacientes traqueostomizados que tienen que estar sí o sí en una institución, pacientes traqueostomizados que pueden estar en domicilios, pacientes que necesitan ventilación nocturna, pero durante el día no, pacientes que están ventilados crónicos, o sea, hay tan abanico, ¿sí? Que ahí necesitamos nuevos conocimientos y aparece el paradigma. Y ante ese paradigma tenemos que tener nuevos conocimientos. Por eso hay que reconocer las nuevas actitudes, reconocer nuevos valores y tener esta relación de paciente, profesional y familia, tener esa valoración biopsicosocial, que en un paciente crítico ahora se está teniendo un poco más esa visión.
hace muchos años atrás era más paciente, ¿no? Algo cerrado, recién ahora están estas terapias críticas abiertas, ¿no? En la cual la familia puede entrar y estar, pero son muy contadas esos tipos de terapias. Entonces, bueno, este paciente crónico crítico es un paradigma, porque no hay variables o criterios bien establecidos, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente crítico sabemos que el índice de Tobin, frecuencia sobre BT, más de 105, o sea, no voy a hacer nada, no lo voy a extubar, porque está con una respiración superficial, ¿no? Y ese índice, ¿lo puedo aplicar en el crónico? Y para el crónico no está, entonces no, tengo que salir. Entonces, bueno, ese es el tema, de poder generar entre todos nosotros también nuevos índices. Se están generando nuevos índices o nuevos criterios, pero cuesta de poder establecer que sea un verdadero índice por la cantidad de la N que tenemos que tener. Entonces, ante este paradigma, necesito un plan de tratamiento, que voy a tener ejecución, voy a tener actores, podemos decir, vamos a tener distintas disciplinas. Y vamos a tener distintas técnicas, ¿sí? Una idea es juntarse, ¿no? El equipo interdisciplinario una vez a la semana y tirar ideas, o ir muy estructurados, y decir, bueno, como está acá la espina de pescado, ¿no? Decir, bueno, yo estoy ubicado acá, bueno, teoría 1 me pasa acá para llegar acá, para el efecto. O bueno, o somos un equipo interdisciplinario tan crecido en nuestro conocimiento que ya esta forma de interactuar, decir, bueno, primero tengo que hacer acá, para después pasar acá y después acá, ya tiro otras ideas, porque ya es como que ese conocimiento lo pasé y estoy en otro nivel, y eso también pasa. Entonces hay que ver en qué estado estamos del equipo interdisciplinario. Si necesitamos primero protocolos muy establecidos, o estamos tan abiertos, porque los protocolos ya los aplicamos y ya estamos más allá, diríamos, del protocolo, ¿sí? El tema del protocolo es bueno cuando uno recién comienza o cuando tenemos rotación del equipo al inicio, ¿no? Después ya es como que el protocolo uno ya puede salir un poquito y ya va a ir saliendo. Y después tenemos la estrategia del FODA, que eso se aplica en todo, ¿no? El diagnóstico de la situación actual. Bueno, ¿cuál es la debilidad, la amenaza, la fortaleza y la oportunidad que tenemos con ese paciente, con ese objetivo? Puedo aplicarlo. También lo puedo aplicar para mi vida cotidiana, ¿no? Pero siempre vamos a ver de cada terapia ese FODA, ¿no? Bueno, ¿cuál es la debilidad para ese paciente? Así que también podemos aplicarlo de esa manera. Muy bien. Bueno, acá dejo de hablar. Deja de hablar o me toca a mí. Vamos a continuar con la parte del gesto motor. ¿Qué queremos lograr con el gesto motor? Es lograr el objetivo del tratamiento, que ese objetivo del tratamiento en realidad es la terapia del paciente, que sea eficaz, eficiente, que no tenga un desgaste de energía y trabaje toda una unidad completa
para que el abordaje del paciente sea más efectivo. A ver la siguiente. Bueno, acá habíamos hablado la otra vez de las pruebas o sea, los test que tomábamos cuando llega el paciente a la clínica o a cualquier centro o consultorio, y se tomaban distintos test, puede ser el de Dañez o cualquier test de Kendall, motor, que se va a empezar a evaluar al paciente en forma generalizada para ver cómo podemos abordar el tratamiento con ese paciente y empezar a plantear los objetivos de tratamiento. A través de esto vamos a poder trazar también los ejercicios y cómo vamos a realizar los tipos de ejercicios con ese paciente. La siguiente. Bueno, y acá sabemos que cuando vamos a buscar el gesto motor, obviamente vamos a tener un estímulo al músculo que queremos, y ese estímulo va a ir al cerebro que nos va a dar una respuesta, y esa respuesta va a ser el gesto motor que nosotros vamos a adquirir para realizar el ejercicio. Bien. Bueno, sabemos que el gesto motor, ya sea, o el ejercicio, va a ser completamente abordado cualquier tipo de paciente. No tenemos edad para rehabilitar. La rehabilitación puede ser para jóvenes, niños y gente adulta. Todo el mundo se puede rehabilitar y toda persona tiene algo para rehabilitar y siempre estar mejor para ganar mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Acordémonos que la base de la rehabilitación es la neuroplasticidad, ¿no? Claro, no, sí. Obviamente eso lo vamos, ahora lo tengo en la otra Perdón. diapo. Perdón. No, está bien, que nosotros cuando trabajamos, obviamente con un gesto, una estrategia, digamos una estrategia terapéutica, vamos a buscar el objetivo. Ese objetivo de tratamiento tiene que ser constante, flexible, eficaz, para poder lograr la respuesta que nosotros queremos con ese paciente y lograr ese movimiento funcional que queremos con ese paciente, ¿sí? Entonces también tiene que ser, nosotros para eso cuando evaluamos, vemos la capacidad que tiene el paciente de hacer algo. Por eso, por ejemplo, cuando ingresa el paciente a los cuidados nuestros, se evalúa qué primer gesto motor tiene el paciente para realizar. Si puede rolar, si puede flexionar las rodillas, si puede levantar la cola, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros a facilitar la actividad que vamos a hacer con ese paciente. Va a facilitar la terapia de enfermería, porque va a poder rolar, ¿sí? Ese paciente capaz que el rolar lo va a ayudar para que no se escare, entonces nos va a ayudar a poder nuestro primer objetivo va a ser sentarse y de ahí pasar a pararse, ¿no? A ver la siguiente. Bueno, acá se habla que generalmente nosotros comenzamos a rehabilitar con las cadenas cerradas, ¿sí? Todo va a ser simétrico. Van a hacer todos los ejercicios de cadenas cerradas, no vencen resistencia. Y en cambio, los de cadenas abiertas sí, generalmente son asimétricos y sí van a vencer la resistencia de gravedad, ¿o no? También se puede trabajar con cargas positivas, cargas negativas. Los ejercicios sin gravedad van a ser mucho más fácil para comenzar el tratamiento de rehabilitación. Sí, esto parece muy, muy básico, ¿no? Que uno dice, esto lo vimos en la carrera, ¿no? Pero bueno, y como en el grupo también hay médicos y bueno, fonodiólogos, que nosotros, por supuesto, no conocemos la parte o sea, del formato de su carrera, ¿no? Si han visto este tipo de formas de rehabilitar, ¿no? O sea, cadenas cerradas, cadenas abiertas. Como trabajamos en un equipo interdisciplinario, si el médico no sabe de estas cadenas, se lo tenemos que explicar, porque cuando nosotros queramos debatir en el buen sentido, ¿no? Una terapia, tenemos que tener las herramientas y decir, bueno, esto lo voy a hacer primero una cadena cerrada
o puede ser una cadena abierta y luego, o sea, y bueno, y si el médico no lo entiende, o bueno, explicarles en qué hablamos, ¿no? Por eso también lo pusimos, no solo para nosotros también recordarlo, sino también para explicarles a los médicos, ¿sí? Y a los otros integrantes del equipo, ingenieros y todos que trabajamos con este tipo de cadenas, ¿no? Muy bien. Bueno, acá generalmente nosotros cuando trabajamos el gesto motor, siempre obviamente tenemos que conocer bien al paciente qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, generalmente lo primero que se ve si el paciente cuando llega a nosotros está consciente o está inconsciente. Entonces, de ahí vamos a partir nuestro objetivo de tratamiento, que va a ser totalmente distinto. Ya con un paciente que no está consciente, pero igual a veces están como dormitando, entonces generalmente uno le explica como si estuvieran escuchándonos todo lo que se le va a hacer. Vamos a comenzar diciéndole, bueno, haciéndole movilizaciones activas asistidas, resistidas, para que él comience a tener esa funcionalidad, ese movimiento que le va a generar el engrama motor en el cerebro, reclutando fibras musculares para que él después pueda, cuando se despierte, realizar el movimiento sin ningún problema, ¿no? Sí, sí. A ver la otra. Bueno, y acá tenemos las distintas patologías que vamos viendo. Los pacientes, bueno, que vienen de UTI hacia el centro de rehabilitación, que tienen debilidad muscular, que tienen distintas patologías, ya sean neuromusculares, desmielizantes, con ACV. Sí. Y algo importante también dentro de esta variedad, ¿no? Es ver la parte económica y el costo social y familiar, ¿no? Lo que lleva a estos pacientes, y también el estrés familiar y el estrés de los cuidadores también, ¿no? Más el estrés del paciente, ¿no? Pero tener todo eso en cuenta también. Sí, es importante, por ejemplo, con los familiares, lo que da la verdad que bastante resultado es que nosotros empezamos a aplicar un grupo de cuidadores de esa familia, y entonces le enseñamos a esa familia, que se va a encargar del paciente enfermo, cómo cuidarlo y cómo estar con ellos, y todo lo que el paciente ese requiere, la verdad que funcionó muy bien, y el familiar lo acepta bien, que le demos esa ayuda para ver cómo tratar al paciente que se lo va a llevar después a la casa o no, ¿no? Pero bueno, está bueno. Totalmente, sí, sí. Sí, la otra. Ahí está. Bueno, y acá, bueno, estábamos hablando de las evaluaciones del paciente, que lo podemos evaluar si el paciente está consciente o inconsciente, el objetivo del tratamiento que se va a hacer, si va a ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Eso también tiene que ver con el tipo de clínica que uno tiene, ¿no? Nosotros, generalmente hay clínicas que tienen objetivos a corto plazo, otras a largo y otras que a mediano plazo también, ese tipo de tiempo que se va a usar para hacer la rehabilitación. El objetivo a corto plazo siempre va a ser más dinámico y generalmente se calcula entre 3 y 6 meses los objetivos de tratamiento con el paciente que viene de la UTI a una terapia de transición rápida, ¿no? Lo importante en esto son que el paciente lo evaluás y vos lo que necesitas saber primero es que, bueno, yo quiero que el paciente salga con transferencias, se siente y se pedestre. Hay otras clínicas, bueno, que ya esto lo hacen, después tienen objetivos más largos, que el paciente ya se queda ahí y hasta que completa toda su rehabilitación, y otros, bueno, ya duran más de 2 años, 3. Pero comúnmente ahora me parece los lugares o centros de rehabilitación
los objetivos de tratamiento de los pacientes son más dinámicos y se usan más el corto plazo para también tener un girocama, ¿no? Porque si no es como que se quedan ahí perdurando, ya no hay tantos que perduren en la rehabilitación. No sé, ustedes chicas, ¿qué opinan? Sí, esos pacientes ya son más como una meseta, ¿no? Ya es como un mantenimiento, esos tipos de pacientes, lamentablemente, porque ya no tienen un punto de rehabilitación, ¿no? Porque ya se llegó a lo que más podía el paciente, ¿no? Ya es más un mantenimiento. Entonces, bueno, hay clínicas en las cuales tienen una otra opción para derivarlos, ¿sí? Y otras clínicas en las cuales al no poder derivarlos tienen que seguir con esos pacientes. Pero no sé, Celi, vos ¿qué opinás en este tema? Y bueno, lo que pasa es que la realidad del interior es distinta, porque nosotros no tenemos clínicas de internación prolongada, excepto los centros de rehabilitación que también tienen un tiempo de estancia a los pacientes. Entonces, cuando acaban estas instancias institucionales, los pacientes tienen que planear una rehabilitación en el hogar, lo que lleva a todo esto que hablabas al principio, ¿no? Un alto costo familiar en lo organizativo, en lo económico, en la misma dinámica familiar, por la presencia de otras personas, ¿no? Así que bueno, es cuando se vuelve como un poco más complejo toda esta atención del paciente, cuando dentro de los centros se va quedando sin objetivos y se va haciendo prolongado. Diferente es lo que yo voy a hablar de las enfermedades progresivas, que son las neuromusculares, que uno va cambiando objetivos y se va complejizando, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los pacientes adultos mayores, cuando, digamos, todas estas instancias se acaban en los centros, pasan a vivir en hogares, en instituciones de pacientes. Entonces, bueno, a veces, digamos, como en lugares para ancianos, y bueno, a veces lo más pesado de esa parte es lo cognitivo, ¿no? Algunos pacientes desde el punto de vista cognitivo están bastante bien, pero físicamente muy deteriorados, entonces, bueno, no siempre es como el lugar indicado, ¿no? El famoso geriátrico o estancia para los adultos, ¿no? También pasa con los niños, que los niños, la mayoría, la gente como sea, los padres los llevan a su casa y adoptan los cuidados que pueden. Depende de la edad, ¿no? La realidad, y bueno, como les decía, la realidad del interior, también mucha gente puede aportar sobre eso, ¿no? Del interior y del interior es bastante compleja. El paciente tiene un tiempo en un lugar, y además también hasta a veces el tema de su obra social, así que bueno, se hace bastante dura la realidad de algunos grupos, y mientras menos ciudad compleja es donde vive cada uno, más difícil esta situación, ¿no? Sí, es real, sí, totalmente. Y además en todos estos países que hemos visto, Perú, Colombia, Chile también, ¿no? Tienen distancias muy largas también, ¿no? Y bueno, en ciudades, como vos decís, ¿no? Para que el paciente se traslade a un lugar con alta complejidad o mediana complejidad, capaz son muchos kilómetros, ¿no? Y eso lleva un desgaste psíquico y económico importante, ¿no? Sí, y eso también obliga a los pacientes muchas veces a abandonar las instancias de rehabilitación, lamentablemente. El paciente, la familia, el cansancio, los costes económicos, las dificultades para los traslados, todo lo que estamos viendo. Es verdad, sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, acá lo que les quería demostrar o que vean cómo se puede trabajar. Obviamente que nosotros vamos a plantear ese objetivo a corto plazo, ya sea que el paciente se role, se pueda levantar la cola para poderse sentar después, para poderse pedestar. Ese objetivo nosotros lo que tenemos que hacer tiene que ser va a ser un proceso cognitivo que implica el recuerdo del paciente, que fue un gesto motor que quedó en su memoria, y lo va a razonar, esa respuesta la va a procesar, ese proceso después se va a automatizar y lo va a enfocar como una respuesta para hacer el gesto motor que nosotros queremos, ¿sí? Esa respuesta tiene que ser, obviamente ese objetivo tiene que ser motivador, tiene que estar adaptado, tiene que ser progresivo, que tiene que ir de menor a mayor, ¿sí?
sea que voy a ir de menor dificultad a mayor dificultad para que él lo pueda seguir realizando y pueda tener su objetivo fundamental. Generalmente todos los pacientes quieren caminar, entonces para llegar a eso tengo que ir de a poquito a máximo, ¿no? Tiene que ser repetitivo, porque una vez que yo lo repito, acuérdense que en un momento se habla, ¿no?, del aprendizaje motor, que tardamos más o menos 9 días en que ese gesto motor sea una habilidad y 21 días en que se automatice. Entonces, es re importante esto, que en los ejercicios terapéuticos que tengan cierta progresión y que vayan también de mayor a menor, que sea repetitivo, que tengan un periodo de descanso, que entienda el paciente que tiene que tener un trabajo y un descanso para hacer, no es que más es mejor, ¿no? Y también la duración, que esto generalmente es de lunes a lunes, la rehabilitación, y si se puede hacer 2 veces por semana, mejor, ¿no? Para ellos es mucho mejor. Ya el engrama motor en el cerebro ya va a estar formado, y esto es lo que nosotros llamamos la neuroplasticidad, ¿no?, del paciente. La próxima, bien. Bueno, y acá nosotros generalmente comenzamos con pacientes que, si el paciente no está consciente, nuestro primer gesto que vamos a hacer con él son las movilizaciones, ¿sí? Movilizaciones pasivas, activas, asistidas. Si ya tiene nivel de conciencia, van a poder ser resistidas, pero ya con todo esto nosotros le damos a la persona, al músculo, cierto estímulo para que ya ese cerebro comience a formar ese engrama, y ya esa persona va a tener una respuesta cuando nosotros comienza a despertarse y empecemos a trabajar con él todo lo que es la sedestación, los rolados, la bipedestación, poder cambiarse, poder hacer las actividades de la vida diaria, que para nosotros es lo fundamental en nuestro objetivo a corto plazo. La otra, bueno, esto es lo que nosotros estábamos hablando antes, la importancia que tiene realizar las movilizaciones, que el paciente se rote, pueda levantar la cola para prevenir todas las úlceras por decúbito. Generalmente las úlceras por presión siempre se va a dar cuando el paciente está en posición supino, va a tener escaras sacras, que son las más conocidas, las de los talones, la de cabeza, siempre son porque tienen el peso del hueso. Entonces, bueno, esas son las que hay que prevenir, y lo bueno de esto, que de derrotar al paciente cada 2 horas, que ahí también tenemos a todo nuestro equipo terapéutico de enfermeros para hacer esto, que esté bien posicionado en la cama, y con todos los elementos de posicionamiento, ya sea en la cama, en la silla de rueda, o cuando está haciendo las terapias, ¿no? Todo esto se va evitando y va a estar mejor adaptado al paciente. Y algo importante, por ejemplo, en pacientes de mínima conciencia, que uno traqueostomizado, ¿no?, y que uno lo sedesta, porque lo saca de la cama y lo sedesta en su silla, también tener cuidado ahí, en esas posiciones de sedestación en silla de rueda, de que nada le toque, ¿no?, y lo vamos a dejar capaz sentado 3 horas o 2 horas, dependiendo, y a veces son pacientes que tienen mucha fragilidad capilar, y capaz 1 horita que estén sentados en una silla con algo que le esté tocando, puede generar una úlcera por presión, ¿sí? También. Y generalmente se dice en los estudios, lo que uno va incorporando con los conocimientos, que cada 2 horas vos tenés que rotar al paciente de posición, o sea que generalmente al paciente vos lo vas a bipedestar, después lo vas a sentar, y después lo vas a rotar para que él empiece a generar también esos movimientos, y que no tenga más úlceras, porque generalmente cuando el paciente tiene úlceras no lo rotás, eso se tiene que airear, tiene que estar bien sin humedad para que no se siga escarando, ¿no? No tenga más aumento. Pero a veces en los centros de rehabilitación, en lo cual no están bien coordinadas las sesiones, por ejemplo, hace kinesiología respiratoria sentado en silla de rueda, ¿no? Supónganse. Después
terminó kinesiología respiratoria y ya tiene que ir a fono, ¿no? Y también lo atiende en silla de ruedas porque la mejor posición. Después, en ese termina fonología y va a terapia ocupacional y también lo trabaja sentado para mejor posición. O sea, y sin darnos cuenta, en ningún momento el paciente se lo bipedestó o se le cambió de posición. También eso hay que gestionarlo para que por lo menos entre sesión y sesión haya un cambio de por lo menos de bipedestal o algo, ¿no? Con ese paciente. Sí, generalmente perdóname, generalmente cuando se arman los protocolos de tratamiento, la idea es esta, que enseñarle al equipo terapéutico que el paciente tiene que ir primero, generalmente en 4 posiciones, ¿no? Comenzar supino, sentado y parado, para así tener una progresión. Uno trata generalmente de que estén todas las terapias coordinadas, incluso de que ya empiecen a trabajar en forma en conjunto. Capaz que Kine y Teo, generalmente si trabajan en conjunto es muchísimo mejor, porque todas estas 3 diferentes posiciones la trabajan mejor. Y, por ejemplo, Kine respiratoria trabaja con fono, la verdad que es mucho más rico también para el paciente, ¿no? Pero sí, por eso la importancia del protocolo. Sí, y otra cosa que también es importante, además, es el cuidado de las posturas a través de las diferentes ortesis. Eso también es importante, evaluar los horarios, cuál es la mejor postura para tener su ortesis, y además esto, el tema del parado, las indicaciones, la cantidad de horarios que se le van a dar a los pacientes, ¿no? Porque a veces también después se dejan las famosas tareas, y por ejemplo, hay gente que una mano que estaba sumamente espástica, entonces se le indica a lo mejor ponerle la ortesis durante 2 horas, pero el familiar dice, no, para que esté mejor se lo voy a dejar toda la noche. Hay pacientes que no tienen la posibilidad de comunicación, entonces al otro día encontramos también la compresión, el brazo hinchado, el edema provocado por todo esto, además de que también, o sea, más horas de lo convenido puede provocar las lesiones en la piel. Entonces, eso también es sumamente importante, digamos, poner como los horarios y la indicación correcta en qué momento, para que para el paciente sea óptimo, y digamos, con este objetivo a lo mejor de mantener una postura, lo único que generamos es más dolor, edema, con lo que más impotencia funcional, y digamos, ese día siguiente de la cantidad de horas excesivas de este famoso ferulado, provoca después un día de inactividad, porque no lo podés tocar al paciente, o por el dolor o por el malestar, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que estar también protocolizados, porque, bueno, también la familia se toma a veces atribuciones sin querer, todo el mundo quiere lo mejor para el paciente, o al revés, como pasa a veces, los pacientes en internaciones por alguna intercurrencia llevan también sus ortesis, y digamos, yo por ejemplo me encuentro que dice, le pusieron las ortesis a la tarde y se las dejaron hasta el otro día a la tarde, un día entero. Entonces, un paciente que no las toleraba más de 2 horas, porque claro, viene un turno, lo deja, estaba puesta, viene otro turno. Entonces, creo que eso también es competencia de todos los kinesiólogos, de los que trabajamos respiratorio, de los que trabajan neuro, o sea, cuando el paciente tiene algún tipo de elemento ortopédico, o sea, valorar realmente, digamos, la cantidad de horas por estas otras cuestiones que, pasado el tiempo, ya empieza a ser contraproducente, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, y acá les cuento los protocolos. Yo armo muchísimos protocolos, me encanta armar protocolos. Así que bueno, trabajo con muchos protocolos, y acá es cuando empieza el paciente que ingresa al centro con respirador, ¿sí? Nosotros generalmente lo bipedestamos o lo sedestamos en la cama el día 1. El día 1 ya, después de la evaluación del paciente, ya queda bipedestado y sentado. Y al segundo día también, que va a tener mejor tolerancia, generalmente ya al segundo día se despierta el paciente, y ahí vamos a empezar a trabajar también con toda la parte del protocolo respiratorio, el destete del respirador, que va a ir también encaminado con la sedestación.
ya después pasaría a la silla de rueda, que estaría para que él se adapte a esa nueva postura, porque después de tanto tiempo estar en posición supino, ¿no? Se tiene que adaptar en forma ortostática también el paciente a otras posturas, que vamos a hacerlo, por eso lo hicimos en forma progresiva. Más o menos también están los pacientes entre 1 hora y media, más de eso no por turno, y ya después se lo pasa a la cama y se lo empieza a rotar, como dijimos antes, cada 2 horas, y con todas las distintas adaptaciones que necesita ese paciente para estar más cómodo en la cama, ¿no? Y el cuarto y quinto día ya el paciente va a estar sedestado en su silla de rueda, o también podemos empezar a usar la cama bipedestadora para empezar a adaptarlo a la adaptación de 90 grados para cuando baje al gimnasio y no tenga ningún tipo de inconveniente este paciente, ¿sí? Ya por eso yo por ejemplo, más o menos al quinto día ya el paciente baja al gimnasio y con su silla de rueda, ya sea respiratoria o convencional, si tiene control de tronco, ¿no? Y de control cefálico. Por eso, fíjense en que en este protocolo de sedestación y bipedestación, además hay que adicionar el protocolo respiratorio. 7, y además hay que adicionar el protocolo de fonoaudiología, adicionar el de terapia ocupacional, adicionar, o sea, tenemos que lograr una coordinación que, por eso es muy difícil coordinar todas las terapias del paciente, porque tenemos que ir superponiendo todas las áreas que necesita el paciente, ¿no? Y además, dejar algo recreativo al paciente, ¿no? Porque si no, ya de por sí, pobre. Generalmente la parte del protocolo del destete del paciente más o menos nos lleva esta cantidad de tiempo, porque ya nosotros más o menos al 6 o 7 días ya hacemos las pruebas de FES o fibro, depende de lo que necesita el paciente, o sea que más o menos es lo que decíamos antes, por el girocama nosotros más o menos entre 10 días ya está desvinculado el paciente, ¿no? Pero bueno, por otro problema administrativo también. Claro, así pero bueno. Va todo encaminado. Va todo encaminado, hay que pensar mucho de cómo coordinar todo. Convengamos que no en todos lados tienen la suerte de tener la oportunidad de tener la gente que te haga el neumonólogo o la otorrino que te haga la fibra o la FES, que nosotros ya lo tenemos con un protocolo, ellos ya saben más o menos cómo trabajan y ellos ya saben, les avisamos y ya vienen a hacer el estudio. Hay gente que obviamente a veces pasa, que me ha pasado a mí, de canular sin ningún estudio, pero bueno, no es lo mejor, pero bueno, sé que se hace. También a veces varía también el tiempo de destete, ¿no? Generalmente a veces puede hacer 2-1, 3-1, bueno, eso se va viendo de acuerdo a la clínica y el lugar donde estamos, ¿no? Cómo se sigue. Bueno, y acá tenemos los distintos aparatos que usamos de fisioterapia. Generalmente nosotros todo lo que es pacientes neurológicos usamos el FES, que es un electroestimulador funcional que trabaja a nivel central. Entonces ya el paciente, si bien no tiene tono muscular, se le va a poner este aparato para que reclute mayor cantidad de fibras y va a tener más fuerza al paciente. Esto se puede hacer en forma pasiva o activa. Generalmente nosotros tratamos de anestesia activa. Se puede poner el FES con la Motomed al mismo tiempo para generar y reclutar mayor cantidad de fibras y la respuesta motora y el engrama motor sea más efectivo al movimiento que nosotros queremos darle, ¿sí? Incluso muchas veces también lo aplicamos cuando está caminando, bueno, acá tenemos pacientes que están haciendo bicicleta y están con el respirador, están haciendo, generalmente hacemos las pruebas de esfuerzo con esos pacientes y siempre se va a pedir más, siempre más para que el paciente que él vaya teniendo mayor resistencia a los esfuerzos.
acá se está parando, acá ven las adaptaciones en la cama, paréntesis de estado, haciendo un destete, con oxígeno, acá caminando con el respirador. Todas estas terapias lo que ayudan, esta es una Motomed, que el paciente está inconsciente y capaz que lo que tiene de bueno este aparato es que trabaja, lo puedes trabajar en forma pasiva o resistida, y cuando el paciente tiene espasticidad, rompe la espasticidad y gira al revés para que el paciente siga ese movimiento. Pero es re importante que el paciente ya el día 1 ya tenga función para poder cumplir nuestro objetivo final, que se vaya bien y sin ninguna destetado del respirador y caminando, ¿no? Acá lo que quisimos mostrar es que podemos tener la mejor tecnología o podemos hacerlo con nosotros mismos, ¿no? O sea, claro, o sea, acá tenemos una cama que se hace silla o sillón con un bipedestador, y o si no, bueno, tenemos una mesa de bipedestación. O sea, la idea es con la herramienta que tengamos de ir adaptándonos, ¿no? O sea, nos vamos a adaptar. Es la motivación pura del ejercicio. Exacto. Bueno, acá Celi. Sí. Bueno, gracias. Sí, ya está. Bueno, hay una pregunta que la puedo hacer ahora y vemos. Yo estaba sacando fotos, a ver, Maggie, si la respondemos, así después seguimos. Bueno, hay una colega que ella pone a disposición, dice un trabajo monográfico, el resultado de la posición de Fowler, midiendo PIMPEM, y deja su correo generosamente. Así que bueno, después te lo vamos a pedir, Gabriel. Está bueno eso, porque está muy bueno todo lo que han podido medir en esa postura. Después hay otra pregunta. La mayoría pregunta sobre las clases grabadas, que después eso se puede informar las clases grabadas, dónde las pueden buscar, si se hacen exámenes como en otros cursos. Y hay una pregunta que hay un colega que habla sobre una app para ir anotando todos los detalles en cuanto a la rehabilitación del paciente, dice, y después dice, en internación domiciliaria, en nuestra empresa tenemos una app donde se registra todo el momento de cada profesional que realiza la visita. Está perfecto. Y hay una pregunta que es, que si a lo mejor Lucio después la puede aclarar, dice, ¿están a disposición de nosotros los asistentes? Pregunta eso. Así que, y que se enojaron los radiólogos porque no los anotamos, y es cierto, los radiólogos quedaron, seguiremos agregando, sigan diciendo. Tiene razón. Entonces, esa pregunta de Lucio que habla sobre, dice, ¿están a disposición de nosotros los asistentes? Queda la duda, no sé, yo no entiendo la pregunta. Los asistentes, habla él como si fueran un AG. Nosotros tenemos personal que no son enfermeros, pero funcionan como cuidadoras, entonces debe referirse a eso. Claro, los asistentes físicos, ahora entendí. Eso depende de cada lugar, cómo se manejen, ¿sí? Generalmente a esos asistentes o AG se les da una capacitación a los centros donde trabajan, de cómo tienen que tratar a los pacientes, ¿sí? Se les enseña, generalmente ellos hacen los cuidados básicos, higiene y confort, y pasarlos a la silla de rueda, y ayudarlos a los enfermeros a las actividades de la vida diaria, ayudan a darles de comer. Entonces ellos van a estar muy relacionados con la parte también de fonoaudiología, y con la gente de la comida, que van a traer los alimentos a los pacientes. Entonces, sí, se les enseña, se los capacita en cada centro para ver cómo tienen que tratar a los pacientes. Los distintos tipos de pacientes, ¿no? Porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que pueden comer solos, tal vez solamente le tienen que adaptarles, llevarles la comida, o les tienen que ayudar a comer, sí. Está bien. Son los mejores asistentes.
Sí, cuando estuve en España yo tuve oportunidad de ver en los grandes hospitales estos ayudantes o asistentes que trasladaban a los pacientes desde Claro. la cama al gimnasio y bueno, y nosotros estamos acostumbrados a hacer fuerzas para pasar los pacientes de la silla de rueda a la camilla, de la camilla al bipedestador. Bueno, allá los kines hacían su trabajo y los asistentes hacían toda esta parte pesada del trabajo, que es todo el traslado, el pasaje de silla a camilla, de camilla a cama, que bueno, es como les digo, o le decimos acá en Córdoba, es tracción a sangre que nosotros hacemos, ¿no? Entonces eso puedo aportar con respecto a los asistentes, ¿no? Y por eso, eso es muy importante la parte de accesorios, ¿no? Uno cuando tiene así pacientes, ya sea pesados, porque son pesados, generalmente ya uno antes de sacarlos de la cama, se les enseña a ponerles el chiripá con refuerzo y el paciente ya baja a las terapias con su chiripá y entonces después se lo pasa con el autoelevador, que ya es portátil o eléctrico, entonces para que la gente, o los ayudantes, los AG, el enfermero no hagan fuerzas de más. Entonces eso ya también forma parte de las capacitaciones que hay en todos los centros de rehabilitación. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poquito de esto de pensar, o sea, más allá de todo lo que hemos visto en cuanto a gestos motores, ¿qué pasa con estas otras patologías neurológicas o neuromusculares, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver pulmones enfermos y no mirar todas las otras cuestiones por las que somos capaces de respirar, ¿no? Entonces, este artículo nos habla de eso, ¿no? De un sistema neurorrespiratorio, o sea, pensar que la interacción de la corteza y el cerebro envían información para determinar nuestros movimientos respiratorios. Entonces, por ejemplo, ya vimos que hay un grupo grande de personas que trabajan con ACV. Todos los pacientes que tienen un ACV, no importa el lugar, tienen alguna alteración en esta información que tiene que ver con la respiración. Y eso ve interrumpido el flujo, ¿no? De cómo son los patrones respiratorios, ¿no? Y podemos, lo clásico, ver las formas diferentes de respirar, ¿no? Si esto no es tenido en cuenta, el paciente termina complicándose en cuanto a lo pulmonar, pero en realidad el problema estaba en otra área, ¿no? Que era a nivel del sistema nervioso central. Me gusta seguir el cuadro, ¿no? Que habla de esto, ¿no? De esta información que se transmite del cerebro a través de la médula espinal, bueno, que se traduce a los músculos para generar el famoso intercambio gaseoso, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un paciente con lesión medular, este flujo de información traducido a los músculos respiratorios no se cumple de la misma manera y hasta vemos respiraciones paradojales en nuestros pacientes. Mientras más alta la lesión medular, más paradojal a nivel torácico es la respiración. Entonces, la idea siempre está de entender el sistema neurorrespiratorio para saber qué está pasando en el paciente y no tratarlo como un problema simple del intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, me importa cada vez que hablo en los pacientes con patología neurológica y neuromuscular, porque la mayoría de ellos tienen pulmones sanos que manifiestan síntomas provocados por problemas en otras áreas de nuestro cuerpo, es decir, basta de pensar solo en pulmones. Por ejemplo, pensemos a nivel nervio periférico la alteración clásica provocada en el Guillain-Barré. El pulmón está sano, pero va a ser el órgano de choque porque el paciente hace el paro respiratorio porque esta información para contraerse los músculos se ve cortada. Pensemos en una enfermedad neuromuscular propiamente dicha. La orden está íntegra, la información que va por la médula está impecable, pero esta contracción muscular debido a la debilidad no es eficiente, por lo tanto la alteración en el intercambio gaseoso es la resultante, ¿no? Entonces, siempre me preocupa eso de mirar a los pacientes de lo respiratorio, solo los síntomas respiratorios, sin haber pensado el origen de estas cuestiones que tienen que ver en nuestro sistema neurorespiratorio. Cuando uno mira nuestro sistema neurorespiratorio, empieza a entender que los pulmones pasaron a ser solo unos órganos que intercambian gases, ¿no?
cuántos errores se cometen en los pacientes por no pensar en esto, por no advertir los movimientos raros respiratorios que tienen los pacientes y por esperar las respuestas clásicas de un paciente que no tiene alteraciones a estos niveles, o simplemente también dejar de lado la debilidad que presentan post internación en terapia intensiva al volverse crónicos, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Cuando uno piensa en enfermedad neuromuscular, claro que va a decir que son estas enfermedades que se ubiquen en alguna parte de la unidad motora que puede estar formada por el asta anterior de la médula, el nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo propiamente dicho, ¿no? En esos lugares se sitúan las enfermedades neuromusculares, causando alteraciones a nivel de lo respiratorio por presentar todas en común debilidad muscular. La debilidad muscular hay que buscarla, hay que entenderla y hay que tratarla. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos iniciar, por ejemplo, de terapia intensiva, pensemos, queremos iniciar el winning en un paciente y lo tenemos en supino? Sabemos que el diafragma está debilitado, le hicieron la ecografía y sin embargo el winning se inicia acostado, donde todo el peso de las vísceras está sobre el pobre diafragma. Entonces, a veces entender esto que les cuento de la mirada neurorrespiratoria hace que empecemos por elevar la cabecera del paciente para aliviar el peso que ejercen las vísceras sobre el diafragma, para darle otra posibilidad de contracción a un músculo debilitado. Esto en un contexto muy integral de una unidad que es una persona y no dividir por sistema. Estamos tan acostumbrados a dividir los sistemas que nos olvidamos de esta integridad del funcionamiento respiratorio con todo el cuerpo. Otro detalle, un montón de pacientes sufren alteraciones a nivel torácico, entonces puede que la información central esté bien, todo el sistema de conducción bien, lo muscular relativamente bien, porque cuando tengo una caja torácica deformada, los músculos no pueden completar adecuadamente los movimientos respiratorios y eso me determina de nuevo como síntoma la falla del pulmón. Y mucha gente no se fija en eso. Me toca evaluar muchísimos pacientes que, por ejemplo, usan con este objetivo de tenerlos derechos y sentados, corset sumamente ajustados, elementos que restringen tremendamente la respiración, y entonces, claro, el síntoma es el pulmón, tiene muchas secreciones, se enferma bastante, porque la ventilación ha sido seriamente afectada, además del problema original, por todas estas otras situaciones. Entonces, tener en cuenta siempre qué parte del sistema neurorrespiratorio me está complicando lo respiratorio, órgano intercambiador de gases, que es el pulmón, y empezar a buscar la debilidad, por eso los test. Y cada uno encontrará el camino del test adecuado de acuerdo al ámbito, porque tenemos miles de test para nombrar, ¿no? Ahí Gaby nombró el de fuerza, pero tenemos muchísimos para mencionar. Siguiente. Entonces, es importante esto, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el fallo de los pulmones que tiene hipoxemia, ¿no? El simple detalle, que no es simple porque cuando el paciente tiene una neumonía está gravemente enfermo, pero empezar a pensar más en los fallos de bomba ventilatoria que tienen estos pacientes, donde están juntas la hipoxemia con la hipercapnia, por lo cual identificar el problema ventilatorio tempranamente cambia el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces, identificar cuál es el defecto mecánico, si hay alteraciones del drive ventilatorio o si realmente la disfunción es neuromuscular. Como sea, en este fallo de bomba, nosotros vamos a necesitar recursos ventilatorios en el paciente, ¿no? Entonces, en eso tiene que ver nuestra actividad kinésica, que va más allá de solamente mirar para sacarle las secreciones al paciente, ¿no? Esto de mover el tórax, mover los brazos, cambiarlos de posición, entender que el tronco es una unidad que regula las presiones respiratorias y las presiones intraabdominales, y en este juego de presiones, las debilidades musculares hacen que siempre fluctúe la respiración. Siguiente, Maggie.
Entonces, en este grupo de pacientes, pensar en esto, fíjense, el primer punto a largo plazo, prevenir el fallo respiratorio, porque frente a una debilidad evolutiva, como es en el caso de las enfermedades neuromusculares, y a veces suele ser en estos pacientes crónicos que van sufriendo reagudizaciones y van quedando nuevas secuelas, ¿no? Entonces, prevenir este famoso fallo respiratorio que los lleva a tener internaciones reiteradas y muchas veces intubaciones, y al final terminan saliendo con una traqueostomía. Y lo único que necesitaban estos pacientes era una atención estricta a su ventilación, a su asistencia de la tos, a este manejo diario que va más allá de esto que a veces se plantea que son las 2 sesiones de terapia respiratoria por día, ¿no? La familia tiene que estar entrenada, tiene que prepararse, porque el problema respiratorio que está generado por esta debilidad muscular dura 24 horas, ¿no? Entonces, pensar más en objetivos intermedios, esto de mantener esta famosa compliance. ¿Cuántos los kines respiratorios trabajan sobre la flexibilidad del tórax, la postura del tórax, esto de la unidad que es nuestro tronco, la flexibilización y la movilización de los miembros superiores para generar ventilación, ¿no? Esto trabajado sobre el tórax ayuda a mantener esa elasticidad de los pulmones, y eso es sumamente importante, porque los pulmones necesitan esta posibilidad de ventilarse para crecer en los niños y de mantenerse flexibles para poder después con el tiempo seguir agregándoles posibilidades de ventilación. Un tórax rígido con pulmones rígidos no nos permite más ir un poco más allá en cuanto a la ventilación y a la calidad de vida de estos individuos que con el paso del tiempo van teniendo más requerimiento en cuanto a horas, ¿no? Obviamente se los mencioné, maximizar los flujos de la tos, entonces no es una tarea fácil, se tiene que empezar cuanto más temprano mejor, porque uno le da la posibilidad, en cuanto a las enfermedades neuromusculares que van a ser evolutivas, cuanto más temprano empezamos, el músculo tiene posibilidades de aprender más fácil y también nuestra parte cognitiva se nos hace más difícil en los pacientes que tienen compromisos cognitivos, por supuesto, pero encontraremos el camino para maximizar estos flujos de la tos, y por eso, como último objetivo, que lo vengo nombrando a la palabra ventilación. Entonces, es importante esto, reevaluar constantemente en estos pacientes complejos, neurológicos y neuromusculares, porque si bien, por ejemplo, en los neurológicos, la lesión a lo mejor del sistema nervioso es fija, pero todo lo ortopédico y todo lo que tiene que ver en el componente, tanto en la espasticidad como al revés, en los pacientes que son sumamente hipotónicos, son progresivos y terminan comprometiendo o al tórax o a la musculatura, y no hay defensa de la vía aérea y no hay ventilación. Siguiente. Entonces, es importante, en cuanto a todo esto lo que hemos mencionado, este apoyo técnico con programas desde el cuidado de enfermería, que yo digo siempre, el paciente tiene que estar conociendo que lo va a atender el enfermero para ayudarlo a esto de poder asistir la tos, lo va a ayudar la familia, porque no puedo ir yo como una urgencia a ayudarlo porque está con una situación respiratoria, ¿no? Uno enseña. Fíjense esto, ¿no? Que esto también lo vi en España. Nosotros generalmente tenemos problema la queja, no tenemos esto, no tenemos el otro, no nos atienden. Fíjense, dice, un estudio español describe que apenas 1,8% de los niños con ventilación domiciliaria recibe apoyo de cuidadores que no sean los padres o personal de enfermería, pudiendo incluir la terapia respiratoria, física o un kinesiólogo. Lo anterior parece crítico dado la particular necesidad de esta población en recibir un óptimo manejo ventilatorio. En Canadá y Estados Unidos, el terapista respiratorio tiene un rol clave en la administración de los cuidados respiratorios, el entendimiento de los dispositivos de soporte ventilatorio, aerosolterapia, oxigenoterapia y educación, entre otras labores. Y esto es tal cual. A raíz de todo este tiempo que yo trabajo con neuromusculares, yo me comunico con padres de todo el mundo, ¿no? Y cada lugar tiene esta situación. En España es así.
realmente muchos padres reciben como un entrenamiento y una supervisión. Nosotros acá nos quejamos y las familias reciben hasta 2 o 3 sesiones, y hoy, por ejemplo, tenía una consulta sobre un paciente que tenía demasiadas horas de terapia y la familia exigía esa cantidad de horas cuando el niño llora por estar en brazos de su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, tenemos los extremos, o como países, como nombraste Maggie, y yo conozco la realidad de enfermos neuromusculares traqueostomizados porque no tuvieron otra opción, que se quedan a vivir en hospitales porque la realidad familiar no lo permite, ¿no? Entonces, esto de nuestro rol, adaptarlo a cada situación para ayudar a la familia y a los pacientes a transitarlos de la mejor manera. Así que bueno, eso quería contar. En la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a dejar un ratito de tiempo para las preguntas, vamos a ir resolviendo y, digamos, armando capítulos sobre cada uno de estos detalles, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. A ver, veamos si hay otra pregunta. Yo la fui respondiendo algunas que me preguntaban de la Motomed, otra chica que preguntaba que tenía un paciente con un tumor de cerebro. Bueno, y eso va a depender también, que tiene disminuida la función motora, va a también depender de dónde está alojado ese tumor y qué presión hace y qué área va a afectar más, pero tiene que adaptar de acuerdo la función para hacer los ejercicios. Puede hacer ejercicios en distintas posiciones de cúbito o sentado, sin llegar a la marcha. Sí es importante que logre, aunque sea bipedestal, no que haga marcha, pero sí que bipedeste para que todos sus órganos estén en la posición bípeda y no tenga ningún otro problema. Pero bueno, fui contestando las que pude, no sé si tienen algunas otras, chicas. No, acá, o sea, también hay una pregunta que hablaba de cómo lograr el drive del paciente con el drive del respirador. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Más adelante, claro. Claro, sí. Por supuesto que salió con el tema de los neuromusculares, Eli, pero... Sí, sí, pero claro, ya lo vamos a ver, se va a ver eso, porque bueno, hay algunas enfermedades neuromusculares donde está afectado el drive ventilatorio, entonces al ayudarlos con distintos dispositivos de ventilación se logra mejor sensibilidad y el paciente tiene otra posibilidad ventilatoria en cuanto a calidad de vida, ¿no? Claro, sí, tal cual. Obvio, como vos dijiste, Celi, hay que trabajar al paciente como un todo, entonces hay que evaluar todo también. Y como vos decías, que a veces te encontrás con corset o con algo para mantener una posición erecta y estamos comprimiendo todo también, ¿no? O sea, no dejando una buena compliance. Claro, sí. Así que no, buenísimo. No sé, Gaby, si viste alguna pregunta así como para... No, lo que me preguntaba, bueno, que les parecía bien esto de las capacitaciones de la familia para cómo atender a los pacientes crónicos. Entonces, sí, la verdad que es fundamental, me parece, incorporar a la rehabilitación a la familia, a las cuidadoras, o incluso al grupo a donde vaya el paciente, ¿no? Es re importante. Uno como equipo interdisciplinario está trabajando con la familia a la par, diríamos, ¿no? Porque tiene que ir enseñándole, cuando uno lo va evaluando y va viendo hasta dónde puede llegar el paciente por su patología, por su lesión de base, ¿no? Y decir, bueno, llegamos hasta acá porque más no se puede. Bueno, entonces ya ir de a poco enseñándole a la familia a cómo manipular a su nuevo familiar, ¿no? Porque ya no es el familiar que tenía antes, ¿no? Porque capaz físicamente hasta puede estar bien, pero cognitivamente no, ¿no? Claro. No solo hay que pensar lo físico, ¿no? Entonces, bueno, hay que educar a la familia, enseñarles, a mí me ha pasado mucho de enseñarle a los familiares cómo utilizar, por ejemplo, el ambú para ciertas circunstancias, la bolsa de resucitación para ciertas circunstancias, si el paciente está traqueostomizado o no, se ahoga o qué lo que puede hacer en primera instancia antes de llamar a la ambulancia, ¿no? Todas esas cosas hay que adelantarse y enseñarle para que el familiar esté
como decía Celi y Gaby, ¿no? Cómodo con el nuevo familiar, porque tiene que hacer una reestructuración de toda su familia, ¿sí? Y familia y también lugar, ¿no? Porque capaz lo que era un living ahora se transforma en la habitación del nuevo integrante de la familia, ¿no? Con sus adaptaciones. Entonces, hay que ayudar a la familia y por eso todo el equipo tiene que ayudarlos en transformarse. Nosotros le pusimos nombre clínicas familiares donde incorporamos a las familias a esta enseñanza de nuevo integrante que tienen en su familia, ¿no? Y cómo tratarlo y todo lo que disertamos todas las dudas, está bueno. Yo quería agregar ahí una pregunta con respecto a COVID. ¿Qué hacemos con los COVID, con los pacientes COVID? La COVID es una... musculares. Celi, se te cortó. A ver. Te escuchaste COVID. Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, hay una pregunta que dice, la voy a leer porque dice, ¿qué recomendaciones para aquellos pacientes de COVID ventilados mecánicamente que están en la fase de destete? Los pacientes que han sufrido COVID han quedado totalmente neuromusculares. Entonces, pensar en esta debilidad muscular, cómo lo ayudamos, a qué grupo muscular ayudamos. Y a mí me parece súper importante esto, o sea, pensar en un protocolo que tenga en cuenta esto, la debilidad, no va a responder de la misma manera. Y hay pacientes que son sumamente débiles, que no pueden toser, que no defienden su vía aérea, entonces tengan máxima cuidado en esos aspectos, ¿no? Que se han vuelto sumamente neuromusculares, entonces todas las estrategias de todos los artículos que escribimos sobre neuromusculares les sirven. Ahí yo les puse uno de actualización, pueden pedir otros. Todas esas estrategias les sirven, esto de elevar la cabecera, pensando en un diafragma débil, potenciar la posibilidad de los grupos expiratorios para ayudarlos a toser, favorecer la ventilación para que los ayude a sumar volúmenes de aire y luego poder toser, son, digamos, estrategias básicas para ayudar a estos pacientes que están debilitados. Muchas veces me preguntan y yo digo, dice, ¿qué hago con un paciente post-COVID? Todo el mundo en su casa, ya corto, Maggie. Bueno, empieza por sentarlo, porque probablemente esté con un diafragma debilitado, entonces, y a veces la realidad, esto que les cuento, es del interior, ¿no? La gente no tiene cómo medir, no todo el mundo tiene ni siquiera qué sospechar, ¿no? Entonces, ante la duda, pensemos que está débil y entonces establecemos estrategias para ayudarlos en ese aspecto. Y todo lo que tenga que ver con la movilidad de la caja, de los miembros superiores, de los miembros inferiores, va a ayudar a los diferentes grupos musculares. Entonces, sí o sí, vas a tener estrategias para ese paciente, que al principio serán, como mencionaba Gabriela, primero serán asistidas, luego activa-asistida, hasta que las pueda hacer activa, y de a poco pasaremos a sentarlo, a pararlo, y luego a caminar, ¿no? De acuerdo. ¿Sabés lo que hice yo? Bueno, para que sepan, ¿no? Acá me pasó en el consultorio, le puse el nombre de pausa activa yo, la parte de trabajo respiratorio. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, si bien hace el ejercicio, también enseñándole que cuando hace un ejercicio activo, tiene que aprender a respirar, pero cuando está en su periodo de descanso, le hago una pausa activa que es soplar un papel, soplar el globo, y ya ahí estás trabajando todo lo que nosotros queremos, que es ampliar su capacidad pulmonar. Entonces ya eso le puse pausa activa en el ejercicio, entonces ahí es como que le das otro nombre y el paciente se queda pausa activa y ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en el periodo de descanso, cuando haces el trabajo activo con los pacientes post-COVID. Sí, además, la verdad que... hablan de obvio que cuando el paciente está, que eso lo vamos a ver, cuando el paciente está ventilado y queremos trabajar toda la parte de bipedestación, gestos de la vida cotidiana, vamos a tener que soportar o asistir a esa bomba ventilatoria porque no queremos que trabaje la parte ventilatoria, como decía Celi, ¿no? O sea, queremos que ese diafragma ahora no esté trabajando o cuidarlo para que no se sobreexija, ¿no? Y ahora vamos a hacer otros tipos de músculos.
Eso lo vamos a ver, por supuesto, cómo Ahí hacerlo. tenés que tener, bueno, ahí lo que tienen que tener en cuenta es la frecuencia cardíaca, la edad del paciente, el tiempo, bueno, esas son todas cosas que lo vamos a ver más adelante. Sí, esto fue como ver lo primero, esto claro, para eso de lo neuromotor, ¿no? De la importancia de verlo al paciente, como decía Celi, ¿no? No solo hace buen intercambio gaseoso, ventila bien, o sea, hay otras cosas, como el tronco, como decía Celi, ¿no? El tronco no solo es que tiene pulmón, sino que tiene todo, ¿no? Además. Así que bueno. Bueno, hay varias preguntas, pero también vamos a dar clases sobre las técnicas, porque si me pongo a explicar ahora las técnicas, nos vamos a demorar. Vamos a dar y además también vamos a subirles material para que tengan, así que lo vamos a explicar a eso de las técnicas, cómo ayudar a los flujos, para ventilar, para hacer toser. Y lo último, una pregunta era si un paciente no tiene control de tronco ni cefálico, lo sentamos. Lo ideal es ir llevándolo a la sedestación con máximo control. Cada uno encontrará el camino, pero bueno, obviamente no se lo puede tener el paciente sin control cefálico y de tronco sentado, pero bueno, todos hemos usado, como vieron ahí en las diapositivas, diferentes almohadas, diferentes elementos, las herraduras, control cefálico para llevarlo a la sedestación. Ahora veremos cuánto tiempo tolera, porque también esta musculatura, que también lo vamos a hablar más adelante, que es respiratoria y postural, que gana, casi siempre gana lo respiratorio, y si el paciente no aguanta sentado se desmaya. Entonces habrá que encontrar el camino a cada paciente. Por eso es esto de despertarles en ustedes, mirar un poco más allá de lo que siempre se conoció sobre pulmón y pensar en todas estas interacciones de esto de lo neurorespiratorio y esto de la función dual de los músculos respiratorios. Así que van a empezar con los machetes de los libros de neuro, y de el engrama motor y de el gesto motor, así vamos entrando en onda con todas las cosas que se vienen. Sí, tal cual, o sea, es difícil poder en una clase dar todo, ¿no? Es complicado, pero bueno, nos encanta de que tengan esta ansia de querer saber, porque bueno, esto nos da que guía para seguir, ¿no? Eso es lo bueno. Así que buenísimo. Bueno. Nosotros, bueno, igual las preguntas que ustedes hicieron, Sol y Lu nos van a pasar como para que podamos hacer un compendio de las preguntas que hubo, como para ir nosotros también guiando las otras clases. Y bueno, y perdón a los radiólogos que no lo pusimos en esa... ya me disculpé con los radiólogos, por favor. Bueno. Lo vamos a poner. Son muchos la gente y los colegas que trabajan, o sea, son muchos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Celia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Imagen, así que bueno, no sé si quieren despedir a alguien más. Ustedes, chicas, les dejo para que se despidan. Bueno, muchas gracias a todas las cosas lindas que han escrito, y bueno, por supuesto seguiremos atendiendo a todas las preguntas, y bueno, y la bibliografía, Maggie, preguntan dónde ver la clase, todo eso, ¿cómo informamos eso? Eso está en la página de Termimagen, ¿sí? Entran en la web de Termimagen, ahí va a estar las clases. No subimos nosotros todavía bibliografía porque queríamos esta segunda clase para poder ya subir todo, ¿sí? Como para tener. Y el examen sí va a haber examen final como en los otros cursos que hubo, un examen final, porque el certificado es con examen final para que tenga más peso, diríamos, más certificación, ¿no? Pero bueno, va a ser con el examen final choice como hicimos como las otras veces, ¿sí? Así que bueno, y las clases están grabadas también en Termimagen, también están grabadas. Lo que sí, no va a estar mañana subida porque hay que editarla y todo, esperen 2 días más o menos para que esté, ¿sí? Pero bueno, eso. Bueno, gracias, buenas noches y bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Chao, gracias a todos.